Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, como siempre que me invitan a dar una charla, me gusta agradecer, pues, por supuesto, a Grovi, a Oviaragón Grupo Pastores por invitarme y porque entiendo que muchas cosas de las que yo suelo contar, de variantes génicas, de genes, a veces son un poco complejas, pero la única manera de empezar a entenderlas y eso es asistir a las charlas y empezar a conocer todas las posibilidades que nos va a dar de mejora. También agradezco a Luis porque me ha facilitado mucho el trabajo con su charla, así que bueno, voy a empezar centrándome en lo que sería la mejora genética, ¿vale? Voy a empezar con la mejora genética un poco en general, la mejora genética que se hace en las ganaderías, para luego ir ya a los marcadores genéticos, a las variantes genéticas, pero quiero empezar desde el principio, ¿no? Bueno, la mejora genética, ¿cuándo empezó? Pues en el Neolítico, con la domesticación de las especies, ¿no? Bueno, la vista ya no me llega para leer lo que pone ahí, espero que a vosotros tampoco, pero aproximadamente en el 11.000 antes de Cristo o algo así, y ahí empezó ya la mejora genética, y desde entonces hasta casi el siglo XX, lo que se ha hecho es esto, selección masal. Esta mejora genética de caracteres de interés, de fenotipos, y se ha hecho selección masal y cruzamientos. ¿Qué es la selección masal? Pues simplemente en función del control de producciones. Imaginaros en el siglo I qué control de producciones se podía tener, es decir, esta oveja me pare 2 córderos, pues me voy a quedar las crías de estas porque han nacido 2 y no me voy a quedar las que ha nacido 1. Por ejemplo, hablando de prolificidad, pues es lo que se hacía sin tener en cuenta, ni eso, por supuesto, ni el sistema productivo ni ninguna otra cosa. Y luego cruzamientos, es decir, voy a cruzar a aquellos animales buenos de una raza con otra raza sin saber por qué, pero la descendencia era mucho mejor, ¿vale? Era un poco prueba y error, ¿no? Pero bueno, eso realmente es lo que se ha hecho, bueno, hasta el siglo XVII más o menos, pero bueno, yo suelo decir hasta el siglo XX. Una cosa muy importante que ocurrió es que en el siglo XIX, pues Darwin pues habla de la selección natural de las especies, nos habla de la importancia del ambiente para que unos genes, no lo llamaban genes, lo llamaban de otra manera, para que unos animales se adapten mejor a ese ambiente y por lo tanto esos animales tengan ventaja sobre otros igual de la misma especie. Y luego, pues, qué decir de Mendel, que fue el primero que estableció el concepto de... Él tampoco hablaba de gen, no sé cómo lo llamaba rasgos, creo, el concepto de gen, ¿no? Que hay algo hereditario que se hereda de generación en generación. Y ya la mejora genética, tal cual como la conocemos ahora, que está basada en el control de producciones, en el control de datos, ya no solo productivos, sino de todo lo que rodea la explotación, como puede ser, por supuesto, alimentación, sanidad y muchas otras cosas, pues es la que se llega a partir del siglo XX con estos trabajos de investigación de estos señores, y en el que al final se hace un bloop, ¿no? Que es un análisis estadístico más o menos complejo en el cual se tiene en cuenta la información familiar, los datos productivos y se le da un valor genético a ese animal, ¿vale? Voy a pasar a la siguiente. La mejora genética, pues, ¿qué sería? Pues es la selección de individuos, de los mejores individuos que formarán parte de la siguiente generación, es decir, los reproductores, los parentales. Yo siempre me llevo el tema a mi tema, ¿no? Y entonces siempre digo, es la selección de los mejores genes. Vamos a seleccionar aquellos animales que tengan los mejores genes para las siguientes generaciones. Y un fenotipo, ¿vale? Va a depender, por supuesto, de los genes, pero fijaros que es mucho más grande lo que sería el ambiente, es decir, todo lo que rodea a los genes. Es decir, obviamente, si no le doy una buena alimentación a mis animales, no van a expresar su máximo potencial genético. No van a tener 2 corderos, seguramente no van a tener crías. Un ejemplo muy claro, con la estacionalidad reproductiva, la condición corporal se asocia a una mejor condición corporal a menos días de anestro reproductivo. Es decir, si entran en el anestro reproductivo igual con una mejor condición corporal, se puede reducir ese anestro reproductivo. Y eso tenemos datos que creo que aquí no voy a contar, ¿no? Pero bueno. Entonces, me dejo las variantes génicas, me dejo mi tema. Una cosa que esto nos facilita o nos complica el tema es que hoy en día conocemos de esta parte genética
para un fenotipo que nos interesa, como es la prolificidad, vamos a conocer ciertos genes, ciertas variantes génicas, como el ROA, que han comentado anteriormente, Luis, en el cual va a tener mucha importancia en la variabilidad del carácter. Es decir, si tú tienes esa variante génica, ese animal seguro que va a ser mejor productivamente. La media de todos sus partos, la media de todos los animales que tengan ese ROA. Puntualmente, evidentemente, un animal por condiciones X no puede ser mejor. Pero luego no nos olvidemos también que yo hablo de mejora genética, pero lo que tenemos que hacer es mejora en general, es decir, tenemos que mejorar el ambiente, tenemos que mejorar pues, el manejo, la sanidad, la reproducción, la alimentación, para que de alguna manera consigamos tener la máxima eficiencia productiva para un fenotipo determinado, teniendo unos genes esos animales, pero para un ambiente determinado, optimizando todo lo que es el ambiente, ¿vale? No nos olvidemos del ambiente. Por muy buenos animales genéticamente que tengamos, si no tenemos un ambiente que haga, por decirlo de alguna manera, expresar ese máximo potencial, no vamos a obtener resultados. Bueno, os voy a contar un poco cuáles son las fases de un programa de mejora genética. Esta diapositiva, bueno, la veréis citada en alguna vez, me la ha pasado una colega de línea del CSIC, Geles, que es la que lleva a cabo las valoraciones genéticas en general para el grupo Pastores. Y entonces, bueno, la primera fase es estudiar la población a mejorar. Es decir, si yo quiero mejorar una población, tengo que saber cuál es el estándar racial que tengo que saber a nivel general qué prolificidad tiene, qué fertilidad tiene, es decir, qué datos tenemos de partida, de base, para ver cuánto puedo mejorar, ¿vale? El segundo punto es la definición de los objetivos de selección, y esto, bueno, yo aquí puedo ya pasar, porque os lo ha contado Luis, o sea, podría ya pasar perfectamente estas diapositivas, ¿no? Pues vamos a definir generalmente, o los criterios de selección van a ser factores determinantes de la rentabilidad, pues, y esto, como se sabe, pues con estudios de gestión técnico-económica, como es lo que os ha comentado Luis anteriormente. Además, luego puede haber estudios con paneles de consumidores para tipo de productos especiales, y luego hay otros criterios de selección hoy en día, pues calidad nutricional organoléptica. Aquí me puedo referir, por ejemplo, a la dureza de la carne. Hay genes, ya no solo genes, hay esquemas de selección, sobre todo en bovino, que están estudiando, pues mejoran la calidad, la terneza de la carne, que tenga menos días de maduración. Y luego, pues hoy en día, pues con el tema del cambio climático, etcétera, pues todos los factores, todos los objetivos de selección que sea que esos animales se adapten mejor a los posibles cambios que puedan venir, pues con la sequía, con el calor, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué fenotipos, qué criterios de selección tenemos en raza aragonesa? Pues la prolificidad y la capacidad maternal, ¿vale? Y la prolificidad en Roya bilbilitana. Pero además, en las dos razas, tenemos un plan de erradicación del scrappy mediante genotipado del gen PRNP. Es decir, ya estamos, desde el año creo 2002 o 2003, ya estamos haciendo una mejora genética basado en variantes génicas, O sea, esto no es nuevo, lo de la prolificidad, esto se lleva haciendo, lo lleváis haciendo desde el año 2002 o 2003, ¿vale? Y luego, por supuesto, en cualquier programa de mejora genética hay que maximizar la variabilidad de la raza y, sobre todo, conservar el estándar racial, que esto puede complicar alguna vez la selección de animales, porque puedes tener animales, entre comillas, genéticamente muy buenos, pero que no cumplan el estándar racial, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué fenotipo? Bueno, ves, como había puesto pardos y tal, yo no había puesto el año, porque como sabía que Luis nos iba a contar algo nuevo, digo, ¿para qué voy a poner un año si sé que puedo decir en la charla anterior? Pues los factores determinantes de rentabilidad, pues es un poco los que os ha contado Luis, no voy a incidir, y sí que me voy a centrar en los primeros que él ha destacado, porque el esquema de mejora que se está utilizando es de prolificidad, y porque yo trabajo con variantes génicas relacionadas con prolificidad, estacionalidad reproductiva, que lo que hacen es incrementar el número de partos, incrementar la prolificidad, es decir, incrementar el número de corderos vendidos por oveja y año. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues bueno, lo ha comentado Luis, con mejorando la prolificidad. Esto yo creo que es de un trabajo tuyo, este dato de incrementar un 1% de prolificidad
incrementa un 3,4% del margen brutos por oveja. Y luego también pues la producción de corderos contra estación, pues un poco lo que comentaba, una oveja que no produce porque entra en anestro, pues es una oveja improductiva, ¿no?, en ese momento. Entonces, pues una oveja improductiva un año más o menos equivale a 82,8 euros por oveja. Entonces, bueno, es redundar un poco en las cosas que ha contado Luis. El siguiente paso de un esquema de mejora genética, una vez que tenemos ya claro cuál es el fenotipo que queremos mejorar, es control de rendimientos, ¿no? El control de rendimientos se refiere a la toma de los datos. Por supuesto, el dato que queremos mejorar, la prolificidad, pero también todos los datos ambientales que hay alrededor de esa prolificidad y que pueden modificarla y que puede hacer que en un momento dado la prolificidad, aunque sea más baja, no quiere decir que el animal sea peor, sino puede ser un animal bueno. Entonces, por ejemplo, el número de parto, no producen los mismos corderos una primípara que una multípara. La época de parto, que tengan tratamiento hormonal o no, todos estos caracteres se va a meter en el modelo estadístico para corregir y obtener un valor genético. Y además tenemos que tener datos de paternidad y maternidad, es decir, tenemos que tener una genealogía, ¿vale? Porque con esa genealogía vamos a ser capaces de construir una fiabilidad mayor del valor genético que obtengamos. Si no tenemos, obviamente, cuando hacemos lotes de cubriciones no vamos a tener un padre, pues lo que hay que hacer es recurrir a pruebas de ADN, pruebas de paternidad, para saber cuál es el padre, ¿vale? Y por último, es súper importante la inseminación artificial, la conexión de rebaños, es decir, que yo tenga un macho que esté testado, generalmente mediante inseminación artificial, en varios rebaños, porque así vamos a poder corregir lo que es el efecto del rebaño, ¿vale? A partir de aquí, con una... esto lo hacen en Madrid, Geles o esto, pero hacen con un modelo estadístico, se obtiene un valor genético y una fiabilidad de ese valor genético para cada animal. Evidentemente, cuantos más partos registrados haya de ese animal, más fiabilidad va a tener ese valor y más se va a aproximar a lo real. Los machos, como testamos el valor de los machos en función del valor de las hijas, de la producción de las hijas, van a tener mucha descendencia, digamos. Entonces, por eso los test de paternidad, por eso el valor que solemos obtener de los machos suele ser más alto, que sería este, por ejemplo, más 91, etcétera. Una vez que tenemos el valor genético, hay que realizar los apareamientos, que podría ser el macho de mayor valor genético con la hembra de mayor valor genético, pero además que sea del grupo R1 de resistencia al scrappy, pero además, o sea, esto yo lo cuento así, que haces así, cruzas y ya está, pero bueno, requiere un esfuerzo bastante importante de los apareamientos y bueno, los que estáis en las explotaciones a pie de campo lo sabéis mucho mejor que yo, ¿vale? Y por supuesto se va a tener en cuenta el pedigrí, es decir, no vamos a hacer cruzamientos consanguíneos, me refiero a cruzamientos de cruzar un padre con una hija, que podría pasar, no, vamos a elegir cruzamientos que sean animales digamos, de orígenes familiares diferentes para maximizar la variabilidad, porque si no maximizas la variabilidad pueden aparecer problemas de consanguinidad que generalmente dan problemas de fertilidad, o sea, infertilidades, etcétera, que eso a corto plazo no se ve, pero cuando aparece es un problema importante, ¿vale? Eso se hace también con el programa de mejora. ¿Vale? Así pues, resumiendo, digamos que la mejora genética convencional, o sea, la mejora genética que se suele hacer, tendría un registro de producciones y factores ambientales, todo lo que rodea la producción, porque vamos a corregir y obtener un valor genético en función de eso. Luego un pedigrí, es decir, padres, madres, etcétera. Marcadores genéticos si no se conoce, porque habrá que reconstruir cuáles son los padres y cuáles son esas hijas con las que estamos valorando a los machos, que realmente sean hijas de ese macho, ¿vale? Y luego, pues bueno, se hará el análisis estadístico, que es el análisis Blue, se pondrá un valor genético y se hará la selección. Hasta aquí no hemos aún hablado de marcadores genéticos, ¿eh? Ahora sí. Ahora ya vamos a hablar de marcadores genéticos. Pero esto es en el esquema de selección clásico. O sea, aquí de marcadores genéticos nos estamos refiriendo a aquellos que utilizamos para la filiación, es decir, para decir que estas hijas corresponden a esos padres. Estos son unos datos sencillos, pero el 7 al 15% de errores en las asignaciones de paternidad supone un 1,5 al 2,5%
de pérdida de ganancia a la selección. Podréis pensar, dice, bueno, tampoco es tanto. Este error sería si se genotipase todo. Si tuviéramos datos de filiación de todos los animales, que todos sabemos que no se tienen. Pero además, este 7% corresponde a los problemas a los ahijamientos falsos que ocurren en todas las explotaciones. Pues nosotros hicimos un estudio en Rasa y aproximadamente el 7% de los corderos no estaban tetando de la madre que habían nacido, ¿vale? Entonces, ahí estamos cometiendo un error. Esto con las asignaciones se hacen. Evidentemente, tenemos que llegar a un compromiso entre el coste que vale hacer la paternidad y el interés que tenga para la ganadería, por supuesto. O sea, no es cuestión de decir, ahora voy a hacer paternidad todo. Bueno, ojalá hubiera dinero para hacerlo, pero no lo hay. Entonces, bueno, hay que llegar a un compromiso. Y una cosa que no he puesto, pero bueno, aparte también puedes hacer que haya menos consanguinidad, que los apareamientos sean menos consanguíneos. Una cosa que cuando estaba contando Luis, que me acuerdo que hicimos los primeros estudios que hicimos con esto, y no lo he puesto, pero lo estabas contando y me he acordado, porque Luis decía que hay un programa de selección de machos en el cual aquellos machos no productivos se eliminan. Con los test de paternidad nosotros tenemos todos los machos de la explotación y sabemos cuántas hijas en esa reposición pertenecen a cada macho, y te encuentras sorprendentemente machos con 0 hijas, o machos con 2 hijas, y luego otras con muchas hijas. Luego es otra utilidad de los test de paternidad. Tú puedes eliminar aquellos machos no productivos que seguramente no tienen ningún tipo de malformación, son machos que pasan los filtros de los programas vuestros, pero luego son, entre comillas, estériles, porque a estos machos no se les saca una muestra de semen y se mira calidad seminal, si son estériles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos encontrado. Y además en casi todas las ganaderías se encuentran algunos machos que producen poco, o por cosas de jerarquía, también puede ser cuestión de jerarquía, que no le dejen montar, etcétera. O sea que bueno, eso sin... Y aunque sea cuestión de jerarquía, si no produce, no interesa, y es un animal improductivo, como decía Luis, y hay que eliminarlo, ¿vale? Este es otro ejemplo de la aplicación de la afiliación, ¿no? Y esto es un ejemplo real. Nos apareció, no me acuerdo, era en Alcañiz, ¿puede ser? En Caspe. Una explotación que tenía una enfermedad que se llama epidermulosis bullosa, que es una enfermedad autosómica recesiva y que pues el cordero nomás nacer se roza así por la mesa y bueno, se le va todo, tiene un defecto en la epidermis y entonces, bueno, se quedan así. Sí, te quedas con la piel. Y entonces el animal muere pues, con una septicemia pues, enseguida, vamos. Sí, pues una septicemia. Entonces, bueno, nosotros evidentemente, si esto es el posible padre y la posible madre, la madre, los padres no, eran portadores, pero no muestran la enfermedad. Entonces nosotros sí que teníamos la madre, pues sabíamos de dónde habían nacido los corderos, hicimos un test de paternidad para ver de por ejemplo, este macho cordero y esta hembra que habían mantenido, que tenían la enfermedad, cuáles eran sus padres del lote de monta que habían tenido. Y ahí detectamos el padre que era portador, se eliminó de la explotación y ya no ha vuelto a aparecer de momento, ¿no? Ni una más. Entonces esa es otra aplicación, no hace falta conocer la mutación responsable, ir a una genética de última generación, que a mí me gusta, pero bueno, pero no hace falta ir, ¿no? Cosas sencillas pueden solucionar problemas. También hemos hecho alguna otra cosa con picones, con... Sí. Porque hay algunos que no son picones, sin embargo hacen hijos picones. Sí, entonces, bueno... Y eliminando esos machos que eran los padres, pues bueno, se disminuyes o eliminas el problema. Entonces, bueno, esto es simplemente de lo que es un test de paternidad, que no es otra cosa, ¿vale? ¿Cómo hacemos nosotros los test de paternidad? Esto lo pongo porque es algo diferente. Generalmente casi todo el mundo en ovino hace los test de paternidad con microsatélites. En ovino de carne, en ovino de leche hay otras cosas. Entonces nosotros lo que hacemos es un panel de SNPs. ¿Qué es un SNP? Es una mutación. Es un cambio de bueno, aquí pues si yo no lo veo casi lo vais a ver vosotros, si yo estoy al lado. Es un cambio de una base, es decir, un cambio de una citosina por una timina en el ADN. Es un cambio puntual. Lo que en teoría eran las mutaciones que en tiempos todo el mundo pensaba, oh, tiene una mutación, le va a salir una pata en la... No, no es eso, ¿no? Pero son mutaciones que están distribuidas por todo el genoma y nosotros pusimos con un proyecto transfronterizo a punto un panel de 159 SNPs para la asignación de paternidad. Quedaros que es
que es una prueba simple para ver cosas puntuales distribuidas por el genoma, por el ADN de los individuos, pero además somos capaces también en este panel de introducir SNPs que nos interesan. ¿Cuáles son esos SNPs que nos interesan? Los del Scrappy, el atípico también lo testamos, prolificidad, estacionalidad reproductiva, que, bueno, aquí no tenemos muchos problemas, pero en las ganaderías de leche tienen más, MAEDI, hay un gen de resistencia a MAEDI, pues en el bovino de leche tienen más, y algunos otros que nos valen para testar si tienen interés en nuestras ganaderías, un poco pues de ver lo que hay, ¿no? Esto siempre sale con sangre, ¿no? Sí, bueno, con cualquier cosa que lleve ADN, pero lo más fácil es sangre, sí. Más fácil es una muestra de sangre, un tubo conecta y es sencillo. Claro, ahora aunque ya habéis visto que ya os he estado hablando de marcadores genéticos, ahora voy a hablar de los marcadores genéticos que nosotros más hemos trabajado, ¿no? Que son los que están relacionados sobre todo con caracteres reproductivos, ¿no? Entonces, cuando usamos marcadores genéticos en mejora genética, aparte del registro de producciones y factores ambientales, que hay que seguir tomándolo y haciéndolo porque es la única manera que vamos a poder ver dónde tenemos problemas o qué podemos mejorar en nuestra explotación, necesitaremos el pedigrí, marcadores genéticos si no se conoce, y luego información molecular, es decir, información ya de genes, ¿no? Tenemos en general dos grandes grupos, dos grandes aproximaciones para lo que es el uso de marcadores genéticos en los programas de mejora. Uno es la selección asistida por marcadores o gen, que se llama SAN, creo que luego lo he puesto de otra manera, como las siglas en inglés, pero bueno, ya uno que sería el SAN, ¿vale? Y que este está más relacionado cuando tú tienes un gen con un efecto bastante importante y que solo vas a utilizar uno o dos genes, podría ser el de Scrappy, para que lo entendamos más fácilmente, ¿vale? Y luego lo que sería la selección genómica, que al principio no había puesto nada, pero luego no me he podido resistir a contároslo, que es considerando un montón de marcadores distribuidos por todo el genoma, por todo el ADN de las ovejas, ¿vale? Lo voy a contar muy sencillo, ¿eh? No penséis que eso. Entonces, tendríamos la selección asistida por marcadores cuando tenemos un gen mayor, el ROA, por ejemplo, en el que tendríamos un solo gen, lo he representado grande, como que tiene mucho efecto en la variabilidad, si tengo eso voy a mejorar mucho mi fenotipo, ¿vale? Y luego el carácter poligénico, los que tienen pequeño efecto, muchos genes distribuidos por todo el genoma que van a afectar al carácter. Por ejemplo, crecimientos, ¿vale? Puedes tener uno que te ganas 1 gramo, otro 3 gramos, con otro pierdes, o sea, ¿vale? Entonces esto es difícil con una aproximación así de solo un gen o dos genes de estudiarlo. Entonces lo que hacemos, lo que hacen, que nosotros no lo hacemos en ovino de carne, es utilizar selección genómica, muchos marcadores distribuidos por todo el genoma. ¿Vale? Lo del gen ROA siempre lo pasa la oveja por el 50%. El gen ROA está localizado en el cromosoma X. Eso implica que si tú tienes un macho portador, todas las hijas, todas, tendrán el gen ROA, todas. Pero la madre no pasa igual, ¿no? ¿Eh? La madre no. Las hijas todas, la madre no, la madre es el 50% y el 50%. Los hijos de un macho ROA no tendrán ninguno, ¿vale? Para hacer machos tienes que hacerlo vía madre, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de selección asistida por marcadores, pues os he puesto el ejemplo más típico, y esto es lo que se hace. Realmente no penséis que se hace algo súper complejo, se hace una preselección de reproductores. Es decir, yo tengo la valoración genética de los animales, tengo el genotipo y me quedo aquellos animales que tienen el genotipo de resistencia, el ARR, como futuros reproductores, ya está. Y luego esos hago una genética convencional, esos me quedaré como reproductores que tengan los mayores valores genéticos, pero que además tengan el gen de resistencia, o sea, una preselección de reproductores. Hay formas más complejas, pero no se suelen hacer, y se eliminan como reproductores aquellos animales que no lo tienen. Es una mejora sencilla, ¿vale? Imaginaros todo lo que hemos hablado del esquema de mejora genética. Solo le vamos a añadir que vamos a tener las variantes genéticas y que entonces vamos a elegir aquellos reproductores que nos vamos a quedar en función de esas variantes, pero luego todo lo demás se hace igual, ¿vale?
La selección genómica, este se utiliza sobre todo en bovino de leche, algo en bovino de carne, pero bueno, tiene sus problemas. Y luego en ovino de leche también, en ASAF, por ejemplo, Lacha, Lacón, eso utilizan selección genómica. ¿En qué consiste? Bueno, esto sería un porta de microscopio normal. En este porta de microscopio, pues no sé si caben 12-15 muestras, y en cada muestra nosotros vamos a estudiar de 500.000 a 50.000 SNPs, de esas mutaciones puntuales, o sea, es algo a lo bestia, Esas mutaciones están por todo el genoma, pero lo que quiero que os quedéis es que realmente nosotros, una vez hayamos hecho todo lo que hayamos hecho, lo que obtenemos es esto. Imaginaros, obtenemos un código de barras. Cada animal tiene un código de AGs o ACs, pero como un código de barras, de cuando vais al supermercado es un código de barras, obtenemos, ¿vale? Entonces, esos códigos de barras los hemos obtenido de animales que habían sido valorados genéticamente y vamos a poder correlacionar los que tengan un determinado código de barras con un alto valor genético, con animales que son buenos genéticamente, por ejemplo, para crecimientos, ¿vale? Y los que tengan otros códigos de barras los vamos a correlacionar con los que tengan bajo valor genético para crecimientos. ¿Qué va a pasar en el momento que nazca el animal? Pues que cuando yo tenga 2 corderitos, le voy a hacer la prueba esta genómica, voy a obtener un código de barras y lo voy a correlacionar con estos animales que ya de adultos sé que son buenos. Entonces, los que tengan una alta correlación con los que son buenos me los voy a quedar como reproductores. Los que tengan una baja correlación con esos que son buenos, con los que son malos, los elimino de la población, ¿vale? Entonces, en el momento del nacimiento ya estoy haciendo selección. A ver, esto es caro, o sea, las cosas como son. Entonces, bueno, en el ovino de carne se hace selección tradicional y selección asistida por marcadores, lo del Scrappy, ROA y todo eso, y en el ovino de leche sí que se hace selección. ¿Cuánto vale una oveja? ¿Cuánto vale un chip de esos? Por ejemplo, pues te puede... Claro, es que depende del número de muestras, pero tú... Claro, depende, todo es que es muy relativo, pero te puede valer fácilmente 50 euros, 60 euros o más, depende del número. Entonces, claro, eso si tienes, por ejemplo, pues el ministerio ha sacado planes para el ovino de leche, por ejemplo, pues han subvencionado parte de los genotipados a través de esto. Pero, a ver, para una asociación vamos a hacer, como digo, hay que hacer un balance de lo que cuesta, de lo que se puede asumir y no se puede asumir. No te va a valer más el test genético que la oveja, o el cordero, es que no tiene sentido, ¿vale? Entonces, pero bueno, siempre... Buscar el robar una cordera vale menos, ¿no? Sí, vale poquito. Eso es sencillo, ¿no? ¿Puede valer? 5 euros, alrededor de 5 euros. Eso es sencillo, sí. Pero hay un problema, si damos un macho roa y nos sale XR, esa cordera es improductiva, ¿no? Es estéril, sí. Por eso hay... Luego daré alguna pincelada. Sí, son estériles, sí. Luego daré alguna pincelada y claro, por eso hay que genotipar la descendencia, al no ser que tengas muy controlado los cruzamientos, que no suele pasar. Entonces, si no tienes muy controlado los cruzamientos, tienes que genotipar la descendencia. La forma sencilla de trabajar es tener machos que no tengan la variante, introducirla por inseminación y de las hembras ROA, si quieres dejarte alguna, pues a realizar. Esa es la forma más sencilla. Sí. Y el que tiene machos ROA y los tiene con la variante, pues cuando se va a dejar corderas, esos o las pones aparte con las que no son ROA o no las metes en la competición. Sí. Controlando las competiciones se puede hacer y hay explotación. Sí. La teoría, lo que pasa es que es complejo, como dice Enrique, es complejo. Porque claro, tienes que separar animales, y luego a priori, cuando tú aún no has empezado a trabajar en tu explotación, no sabes lo que tienes en tu explotación. Claro, no sabes si son portadores y no portadores. Y ahora ya veréis, voy a contar cuando hable del ROA, pues tiene una frecuencia en la población que de alrededor del 18%. O sea que es una... Es el coste de la analítica y es como 5, el tubo 1,5 y uno la saca, o sea... Sí. Bueno, yo hablo de lo que vale en el laboratorio. El extra vosotros ya sabéis cuál es. Yo hablo de lo que vale en el laboratorio, más o menos. Pues una cordera ROA, el 50% son siempre, o sea, el 50% que pare
una cordera roa, suponiendo que la estás cruzando con un macho no roa, entonces sí, el 50% son roas y el 50%... No, el macho... Te puede salir un 50% sí. que sea y otro 50% que no sea. Exacto, que según qué X coja. Y en las hembras serán, sí, también el 50%, sí. Sí, sí. ¿Y es tan tajante el 50%? Sí, sí. Bueno, a ver, la estadística es como todo. En una población infinita es el 50%. En una población pequeña puedes tener mala suerte y que no sea ninguno. O que quieras producir machos o hembras y que no haya manera. O... ¿verdad? Entonces, bueno... Estos siempre son datos, evidentemente, una estadística infinita. Evidentemente, con datos finitos, pues no será el 50, pero cuando tengas un número alto será el 57 o el 40 o, bueno, se aproximará bastante. Bueno, resumiendo, yo soy muy pesado con esto, pero es que yo al principio, cuando hablábamos de variantes génicas, me decían, ah, bueno, pues ya no hay que controlar datos, ya no hay que pesar, ya no... Y yo decía, no, hay que seguir haciéndolo, esto es una herramienta más. Entonces, soy muy pesado y ya lo he dicho 3, 4 veces. Registro de producciones y factores ambientales. Yo digo factores ambientales todo lo que pueda modificar. Si uso un tratamiento hormonal, eso va a influir en la prolificidad o en la estacionalidad, etcétera. Entonces, bueno, hay que... todo. Pedigrí, importante, información molecular, pues scrappy atípico, resistencia a MAEDI, lo que sea. A partir de todo esto tendremos ya valores genéticos con la información molecular y preseleccionaré reproductores en función del scrappy o de prolificidad y volveremos a hacer el BLUB, la valoración genética, etcétera, ¿vale? Esto es como una rueda. Bueno, paso a variantes génicas. ¿Vale? Vamos a empezar con las del GMP15. Este es el ROA, el R de ROA, ¿vale? FEC-R de ROA, ¿vale? Esta es la mutación Grivet, esto es en raza aragonesa, esta es la mutación Grivet y esta es otra mutación que llamamos ROA2, ¿vale? Pero la pusimos así, ¿vale? Todas estas mutaciones están en el cromosoma X y en el gen BMP15, ¿vale? Todas estas mutaciones tienen un efecto prolificidad y tienen un efecto alto, para que os hagáis una idea. La diferencia con el normal del ROA es más 0,32 en un estudio que hicimos. La Grivet de 0,52, fijaros qué incremento de prolificidad en heterocigosis con una copia, con una copia. Y el RA de 0,42 también en heterocigosis. Los homocigotos, lo que comentabas, los homocigotos de ROA son estériles, los homocigotos de ROA2 son estériles. Los homocigotos de Grivet son hiperprolíficos. Yo lo digo porque igual es tan malo la hiperprolificidad como la esterilidad, ¿vale? Porque igual no tenemos muchos homocigotos, con lo cual no tenemos muchos datos y los que tenemos tampoco era una hiperprolificidad, pero en otras razas pueden tener 5 ratones, pues ya no me atrevo a llamarlos corderos, 5 ratoncitos pequeños y sacarlos adelante pues igual es más costoso que... ¿Y qué porcentaje de este gen hay en un rebaño normalmente? Ahora os cuento. Después de la publicidad. No, publicidad no vamos a hacer, no vamos a hacer, ¿vale? Entonces, primero voy a hablar de raza, luego os cuento de roya, porque de roya también tenemos menos animales, pero como tenemos ese panel que os he comentado que hacemos paternidad, están incluidos estos genes y entonces tenemos frecuencias, ¿vale? Entonces, bueno, el ROA, estos son datos me parece que eran de 2.000 animales, en general son hembras de reposición, de unos 2.000 animales de raza aragonesa de diferentes explotaciones, ¿vale? El ROA, tienes casi un 19% de animales portadores, bastante, ¿eh? Pero en esto tenías explotaciones de reposición que tenían casi del 50% y explotaciones que tenían el 0, evidentemente. Hay explotaciones que no quieren tener partos múltiples y hay otros que cuanto más mejor porque yo puedo manejarlos bien, ¿vale? Entonces, eso depende de cada explotación. Bueno, ya, obviamente, que si luego puede amamantarlo, etcétera, ya. Y mucho también, porque hay muchas veces que te paran y luego no hacen corto de leche y eso también es... Ya. Pero vamos, yo creo que aquellas explotaciones que tienen de reposición, que se lo dejan a posta,
Que se dejan casi un 50% de reposición ROA es porque sus ovejas pueden. Hombre, si no, trabajan en Madrid. Por eso. Esto es el alelo ROA2, que está en una frecuencia muy pequeña en la población, un 1%. Y esto es la Grivet, ¿vale? La Grivet que la portadora está en 1%, también 1,5%, y los que son hiperprolíficos, pues hay muy poquitos, el 0,001%, ¿vale? Entonces, en raza aragonesa, evidentemente, tenemos mucha frecuencia de ROA, de este casi no hay, y de este también hay muy poca. Lo que pasa es que ahora están apareciendo más Grivet y puede haber explotaciones que les interese más Grivet por su manejo, etcétera, ¿vale? En Roya bilbilitana, muchos ceros veo ya. No quiero. ROAS no hay, ROA2 no hay y casi algo inferior al 1% hemos encontrado de Grivet, pero hay Grivet. Eso significa que se podría usar esta mutación para intentar incrementar la prolificidad en aquellos rebaños que así lo quisiesen, ¿vale? Pero tenemos esta herramienta aquí que nos va a permitir incrementar la prolificidad vía por un marcador genético, aunque haya en muy poca frecuencia. Y os puedo asegurar que el subir la frecuencia de muy poquito cuesta, ¿vale? Cuesta mucho. Y la experiencia del ROA, te puede comentar Enrique, un proyecto que estuvimos ahí fue largo y largo para subirla, para tener suficientes animales para poder hacer mejora, animales de orígenes diferentes para no aumentar la consanguinidad, animales que vengan de diferentes familias, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco para que lo veáis. Pero estar está. Igual es esta de su casa. Igual es parte de su casa. Ah. Puede ser. Yo sé que los machos de donde ha salido eso vienen de su casa. Pues. Esto es un ejemplo, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo, no, estos son 3 razas en los que hay datos de la mutación Grivet. La mutación Grivet es una mutación que se ha encontrado en muchas razas, ¿vale? Por lo cual se supone que es una mutación, ancestral, es una mutación muy antigua, anterior a cuando empezaron a divergir las razas, ¿vale? Que se ha mantenido y por eso se encuentran en muchas razas, porque se encuentran en razas de troncos muy diversos, o sea, no tiene mucho sentido que haya sido por introgresión, por cruzamientos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, en 3 razas... De hecho, la raza Grivet, por ejemplo, que es francesa, es Mirina. Y la raza Mouton Bandé también es Mirina, ¿no? No sé, no le tengo puesta la cara, ni el pelaje. Entonces, esta y la nuestra es de tronco entre. Sí. Bueno, que es una muda, que además es que están muchas razas. Aquí he puesto 3 porque son de 3 que tengo datos. Hay muchas otras razas que, bueno, que la han descrito y no han encontrado. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, en heterocigosis, en la raza Grivet, donde primero se descubrió, produce 0,10 corderos más, en la raza Mouton de Bedén 0,30 y aquí en raza aragonesa 0,52. Es mucho, claro, cuando tengamos más partos y más historias, igual cambia un poco, igual esto puede bajar, Sin embargo, en la raza Grivet, fijaros que incrementó las homocigotas, la hiperprolificidad, sube más 0,67. Entonces, bueno, hay que ver si compensa y nuevamente habría que genotipar por el tema de... No tendríamos problemas de esterilidad, pero tendríamos problemas de eso. Hay una explotación de raza que tiene varios machos Grivet, tiene hembras Grivet y, bueno, lo controla muy bien, o sea... Recientemente en raza aragonesa hemos encontrado otro polimorfismo asociado a la prolificidad que está en el receptor de la leptina. Ya sabéis que el receptor de la leptina se asocia con las reservas corporales, con el apetito, pero además también está muy relacionado con el eje reproductivo hipotálamo hipofisiario gonadal, ¿vale? Entonces, bueno, no ha sido nada extraño, ¿no? Entonces, bueno, tiene un efecto pequeño en heterocigosis, 0,08, no está en el cromosoma X, por lo tanto tiene una herencia normal, ¿vale? Y cuando tiene 2 copias sí que incrementa mucho, pero también os tengo que decir, este más 0,60 es con 18 partos controlados en 6 animales, entonces, a ver, ha salido significativo, pero vamos a ser sensatos, nos lo creeremos cuando tengamos muchos más partos acumulados. ¿Vale? Este dato sí que me lo creo porque tenemos 856 partos, pero este con 18 partos, bueno, hay que esperar. Parece que sí, pero eso. Entonces, en raza aragonesa está en un 7% y en Roya bilbilitana de momento no ha aparecido. Podría aparecer porque, ya os digo que de Roya se han genotipado pocos animales, pero podría aparecer.
Estacionalidad reproductiva, no os voy a decir lo que hacen los genes, este sería el GDO que ha comentado Luis, el receptor de la melatonina, que ya por su nombre ya podéis ir a la bibliografía, y estaba asociado ya en humana a fallos de fertilidad, con lo cual, bueno, tiene sentido lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces esto sí que os voy a contar, no sé cuánto rato tengo más, ¿cuánto me dais más? ¿Eh? Pues va a ser que no, va a ser un poco más. Bueno, os voy a contar un poco los caracteres sobre 15, 10. Ah, bueno, de sobra, con 10 de sobra. Os voy a contar un poco cómo hicimos este estudio, porque quizá pensar cómo medir la estacionalidad reproductiva es un poco complejo de pensar, ¿no? En una explotación pues tendrías que mirar frecuencias de las ovejas que vienen de una gestación de primavera en relación con las frecuencias de las ovejas que vienen de una gestación, por ejemplo, de otoño. Comparar frecuencias y ver si hay genotipos que están más representados que otros. Esto sería una forma que se podría hacer con las explotaciones y que es lo que hemos intentado hacer, ¿vale? Pero hicimos un estudio más fino, y este estudio más fino lo hicimos en la borda de pastores, ahí en Ayés, en el Prepirineo aragonés, durante 2 años, en el que controlábamos la condición corporal y el peso. Medíamos la progesterona en plasma para ver si el ovario estaba activo semanalmente, es decir, esto era estudiar si el ovario estaba ciclando, ¿vale? Y luego también detectábamos celos mediante machos vasectomizados que tenían pastillas marcadoras, de manera que si dejaban una marca en la grupa, pues la oveja había manifestado un celo. Y todo esto lo controlamos durante 2 años, en época donde podía manifestarse el anestro reproductivo, ¿vale? Bueno, esto ha salido, vamos, de enero a septiembre, ¿vale? Esto veo que ha salido alargado, acortado. De enero a septiembre, ¿vale? Como os he dicho, eran 2 fenotipos, actividad ovárica y eran días totales de anestro. Cuantificábamos según si el ovario estaba activo o no, los días totales que habían tenido de anestro, y luego la actividad sexual, porcentaje de meses cíclicos, que era el porcentaje de meses que las ovejas al menos mostraban una marca en la grupa, es decir, que ese mes había manifestado un celo, ¿no? Un poco para manifestar, es que aquí este verde se verá regular, ¿verdad? Pero bueno, podéis ver que esta oveja, estos son niveles de progesterona y ves que sube y baja, que representaría el ciclo ovárico, y esto representaría que el ovario aquí había estado activo durante todo el estudio, ¿vale? Por ejemplo, durante todos estos meses. Y en este caso, por ejemplo, aquí veis que paran los picos, hay una basal, pues estos serían los días totales de anestro. Aquí entraría en anestro la oveja, que creo que correspondía como abril o por ahí, y bueno, estaba un par de meses en anestro, y luego otros más complicados, ¿vale? Esto es un poco para que veáis un poco cómo medíamos la actividad del ovario. Evidentemente, eso no se puede hacer en una explotación, ¿vale? En una explotación se puede hacer lo que se comenta, pero es un poco para que veáis de dónde salen los datos de que estos genes son importantes, ¿vale? Y luego la actividad sexual, bueno, lo que mirábamos eran en los meses, aquí era hasta agosto, de enero a agosto, pues mirábamos si una oveja, íbamos marcando el lápiz marcador, cambiábamos el color para que no hubiera problemas, ¿no? Y si una oveja manifestaba una marca en la grupa todos los meses, pues la ciclicidad, el porcentaje de meses cíclicos era 1 o 100%, y si una abeja, por ejemplo, había 3 meses que no tenía, pues había mostrado ciclicidad 5 de 8 meses y era un 62,5, un 0,6, ¿vale? Esto es un poco para que veáis. Un dato es actividad ovárica, que el ovario esté ciclando, pero eso no quiere decir que la oveja vaya a manifestar celo. A veces el ovario está ciclando y la oveja no manifiesta celo, por razones X, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces, estos son los resultados, que aproximadamente, pues eso, son 2 meses. Había una reducción entre un genotipo y otro de 2 meses de días totales de anestro, y a la vez había para el GDO, para el receptor de la melatonina, perdón, nos había dicho, y en los celos había una reducción de un 15%, ¿vale? Como encontramos estos otros dos genes en este mismo rebaño, lo que hicimos fue hacer un análisis con los 3 genes a la vez, con interacciones entre los genes, bueno, algo un poco más complejo. Y para que veáis, estos son los resultados. Esto sería que este es el GDO, el receptor de la melatonina, el receptor de la leptina, que solo encontrábamos 2 genotipos, y el CD226, que también es un receptor y que había 3 genotipos. Lo que sí que se ve, que este alelo, el que pone aquí TT en homocigosis, disminuye 37 días los días totales de anestro. Y, por ejemplo, se puede decir
lo vamos a mirar al revés, aunque yo he puesto la fecha al revés, el alelo AA incrementa 41 días los días, o sea, este sería negativo. Y aquí pasa lo mismo, el alelo GC es el que produce peor efecto, o sea, sería negativo. Esto, además, se liga a que están en baja frecuencia. Este alelo TT con ventajas para la ciclicidad está en baja frecuencia. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la frecuencia de nuestra población, ¿vale? Y estos que marco con una flecha también están en muy baja frecuencia. Ahora os enseñaré cuántos de baja frecuencia. ¿Y qué tengo que hacer? Si nos incrementan la estacionalidad, eliminarlos. Entonces tendríamos, aquí podríamos hacer una preselección de reproductores que tengan este genotipo, pero que no tengan estos genotipos, ¿vale? Esto sería una selección asistida por marcadores, ¿vale? Esto es el caso del porcentaje de meses cíclicos y es lo mismo, ¿vale? Y se incrementa un 10%. En los meses cíclicos, el alelo TT, evidentemente, menos días totales de anestro, está muy correlacionado con mayor ciclicidad, con mayor manifestación de celos. Y lo contrario en los otros que están en menor frecuencia, ¿vale? Por ir cerrando ya esto, estas son las frecuencias que tenemos en raza aragonesa de GDO y de la roya bilbilitana del alelo, digamos, beneficioso. Como veis, es un 10%, lo cual se puede incrementar mucho la frecuencia, y aquí en el roya bilbilitana es un 8%, con lo cual también se puede incrementar mucho la frecuencia. Son muy parecidas las frecuencias, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería interesante estudiarlo, ¿vale? Y estos que están en baja frecuencia son negativos para la estacionalidad en estos genes y tendríamos que tender a eliminarlos. En raza aragonesa hay muy poco, un 3% de estos y un 6%, pero en roya bilbilitana encontramos un 14%. Pues habría que intentar no dejarnos reproductores que tengan estos genotipos, o un 18% este, ¿vale? Luego tendríamos que eliminar en roya, porque tienen una frecuencia ya que un 14 y un 18%, y fijaros los heterocigotos, un 52%, podemos producir con facilidad animales que sean menos estacionales, ¿vale? También si hacemos un parto al año, igual, esto nos da igual, ¿vale? Todo depende también del manejo reproductivo que tengamos, por supuesto. Y esto es un bonus, como Luis ha hablado de la edad al primer parto también, para eliminar periodos improductivos. Hemos encontrado en raza aragonesa, otra mutación que está en muy baja frecuencia, pero que incrementa en 75 días la edad al primer parto, en 2 meses y medio. En roya no ha salido, ¿vale? O sea, esta no está en roya, es negativa, y por lo menos en los animales que hemos analizado no ha salido porque está en ese panel que analizamos todos esos genes funcionales. Entonces, nos vale también para en otras razas rastrear otras cosas que hemos encontrado en raza aragonesa y luego intentar ver, ¿vale? Entonces, bueno, esto... Tenemos que bautizar aún. La retardada. No sé. Bueno, como solo lo he dicho 4 veces, lo vuelvo a decir. En la selección asistida por marcadores, toma de datos y fenotipos, control de rendimientos, pero de todo, prolificidad, fertilidad, edad del primer parto, otros factores, pesos, aquí está la báscula. Toma de muestras y genotipado para las asignaciones de paternidad, y con esta herramienta también para genotipado de genes candidatos, por ejemplo, Grivet. Preselección de reproductores, quedarnos con aquellos animales que tengan esos genotipos que nos interesan a nosotros, y posteriormente evaluación Bloop, valoración genética, lo mismo, y la rueda, ¿vale? Recientemente nos han concedido, ¿verdad?, un grupo operativo en el que lo que vamos a intentar es validar tanto en Agrobi como en raza aragonesa, ¿vale?, en roya y en raza, pues variantes de prolificidad, estacionalidad, estas variantes de estacionalidad y prolificidad, y ver los efectos que tienen en prolificidad, ver los efectos que tienen en estacionalidad. Es verdad que en prolificidad, en raza aragonesa, tenemos estudiado los efectos que tiene, pero en roya bilbilitana no tenemos estudiado los efectos. Tendremos que tener animales suficientes, lo sé. ¿Vale? Y luego también queremos ver, pues, cosas de precocidad sexual, edad al primer parto, etcétera, y luego crecimientos de los corderos, mortalidad perinatal. Es decir, queremos demostrar que estas variantes génicas
incrementan la prolificidad, disminuyen la estacionalidad reproductiva, pero no tienen ningún otro efecto sobre crecimiento, sobre otros factores que pudieran ser negativos a la hora de seleccionar, ¿vale? Esto ya lo hicimos en rasa, que ya os he dicho que está en BMP15, ¿vale? En el mismo gen que las otras dos variantes de prolificidad. Y no había ningún efecto de crecimiento, se hizo también incluso de calidad de canal, ¿verdad? Se hizo de calidad de canal, se hizo de un montón, y no había ningún efecto de ningún tipo asociado a estas variantes, pero claro, yo os lo puedo decir, pero para creéroslo lo tenemos que demostrar, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco el objetivo de este grupo operativo, ¿no? Demostrar, bueno, estudiar los efectos que tienen en Roya y en rasa y luego ver que no tienen otros efectos. Por ejemplo, os he dicho que hay uno que está en el receptor de la leptina. El receptor de la leptina está relacionado con el engrasamiento, con el apetito. Igual aquí sí que encontramos algo negativo o positivo, no lo sé. Yo, como esto está grabado, no lo puedo decir. Puedo decir que yo creo que no se encontrará nada. Espero que luego no tenga que... En el ROA no salió nada que comprometiera que un animal exportado de la variante comprometiera por la mortalidad, por ejemplo, de los corderos, o el crecimiento, o el color de la canal, la calidad, el rendimiento. Todo eso se testa. Y este proyecto lo que nos va a permitir va a ser precisamente estudiar esto, para poder decir, pues mira, tú que tienes una prevalencia, pues no, la del nivel va a ser más difícil aumentar, pero uno que quiere esa opción la va a tener, o sea, con el tiempo. Sí, sí. Pero con el gen de la estacionalidad... Ese lo tienes ya, tienes una frecuencia del 8%. El Roya, controlando ese 8% que es positivo y los otros dos que son negativos, o sea, podemos conseguir unos animales que contrastación en primavera, de forma natural, se nos cubran mucho mejor que el resto y hacia el tiempo que vamos, pues a lo mejor sin necesidad de tener que hacer tratamientos. O sea... Vale, y eso es todo. Agradeceros nuevamente a Agrobi y a Obregón la invitación y, bueno, al grupo operativo también, por supuesto. Y si queréis hacer alguna pregunta.